Vamos a hablar sobre un trabajo de investigación. En cuanto a la introducción, el siguiente tema de investigación son las fracturas diafisarias y el manejo de estas utilizando dos modalidades de material de osteosíntesis, placas y tornillos versus enclavado endomodal flexible en titanio, en edades comprendidas entre 7 y 13 años, en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza en el periodo de enero-diciembre 2021. El objetivo de esto es evaluar la eficacia de ambas modalidades basadas en el tiempo hospitalario, en los costos, en la consolidación de la fractura y en las complicaciones. Sin embargo, el aumento de estas en los últimos años no puede ser soslayado, entre otras cosas debido al aumento de los accidentes de tráfico y al aumento de las actividades deportivas en estos rangos de edades, afectando principalmente antebrazo, fémur y tibia en orden de frecuencia. En cuanto al planteamiento del problema, a nivel mundial, la frecuencia de las fracturas diafisarias en las edades pediátricas, sobre todo entre 7 y 10 años, ha venido en aumento. Como factores de importancia se van a verificar en ocasiones lesiones que pueden venir ya de manera tardía cuando el daño ha sido considerable, pudiendo incluso ocasionar la detención del crecimiento de uno de los lados, produciendo deformidades angulares en los miembros inferiores. Incluso se pueden aparecer ya complicaciones mucho más tardías si el trauma ha sido muy intenso, provocando la detención de la placa de crecimiento y con ello llevando a una discrepancia de longitud de los miembros inferiores. Para tales fines, se recoge la información útil de 50 pacientes con diagnóstico de fracturas diafisarias seguidas hasta la consolidación de la fractura, estudiando el lugar, la técnica, el tiempo de hospitalización y los costos, las complicaciones que representan el modelo de praxis, tratados con ambas técnicas de material de osteosíntesis, validados por los pacientes, y la opinión de expertos ortopedistas infantiles en el área. En cuanto a los objetivos generales, vamos a evaluar el manejo de las fracturas diafisarias en niños en estos rangos de edades que anteriormente ya le mencionamos en el periodo de enero-diciembre de 2021 en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. En cuanto a los objetivos específicos, vamos a analizar el marco teórico referencial de la investigación relacionado con la localización y la resolución quirúrgica de las fracturas diafisarias, aplicando ambas modalidades de material de osteosíntesis. Vamos a diagnosticar la situación actual a fin de la selección de la técnica adecuada. Vamos a valorar los criterios empleados para la selección de la técnica adecuada basada en los costos, en el tiempo, en la hospitalización y la consolidación de la fractura. En cuanto al material y método, tenemos el enfoque y tipo de diseño. Se trata de un estudio prospectivo, longitudinal, comparativo y descriptivo en pacientes con diagnóstico de fracturas diafisarias, tratado en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza en el periodo de enero-diciembre de 2021. La localización del estudio se realizó en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, el cual se encuentra localizado en la ciudad de Santo Domingo, municipio de Santo Domingo Norte, República Dominicana. En cuanto a la unidad de análisis, el universo de la población, esta se realizó en pacientes de 7 a 13 años, en los cuales se identifiquen fracturas diafisarias tratadas con ambas modalidades de material de osteosíntesis en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza en el periodo de enero-diciembre de 2021. Todos los pacientes, se declara universo todos los pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico con ambas modalidades de material de osteosíntesis, así como 50 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión que más abajo mencionaremos. En cuanto a los criterios, tuvimos criterios de inclusión, criterios de exclusión. En cuanto a los criterios de exclusión, aquellos pacientes entre 7 y 13 años con tratamiento de placas versus enclavado endomodal flexible en titanio entre enero y diciembre de 2021. En cuanto a los criterios de exclusión, aquellos pacientes menores de 6 años, mayores de 14 años, pacientes sin diagnóstico de fracturas diafisarias y aquellos pacientes que estuvieron fuera del lugar de periodo de tiempo. En cuanto al instrumento y la recolección de datos, el protocolo de estudio fue diseñado para la recolección de los datos, fue sometido a la Universidad Central del Este, a la unidad de posgrado, cuya aprobación fue requisito para el inicio del proceso de revisión, recopilación y verificación de los datos. En cuanto a los aspectos bioéticos, estos fueron manejados con estricta confidencialidad.
Sí, tiene. Bueno, esto sí que es en vivo. Ok. Bien, en cuanto a los resultados, vamos a ver la redistribución de las variables con ambos grupos tratados con ambas modalidades de material de osteosíntesis. Vamos a ver, como indica la tabla acá, donde el sexo masculino fue el más afectado, con un 76% de los casos. La edad promedio fue de 9.5 años. Estuvimos que en trauma directo, el 98% de los pacientes recibieron este tipo de trauma. En cuanto a accidentes de motor, el 64%. Para la lateralidad, el miembro derecho fue el más afectado, con un 60%. En cuanto a la localización de la fractura, tenemos que predominó, como dije anteriormente, el fémur. El tiempo de accidentología fue de unos 9 días. Tuvimos un tiempo de cirugía de unos 55 minutos en promedio. En cuanto a la localización de la fractura de los grupos tratados con ambas modalidades, tenemos que para las fracturas diafisarias de húmeros tuvimos 4 casos, los cuales fueron tratados con placas para un total de un 100%. Las fracturas transversales de fémur tuvimos 20 pacientes para un 66.7% para el grupo tratado con placas, 10 pacientes para el grupo tratado con clavos TEN para un 33.3%. Para las fracturas transversales de tibia tuvimos 9 para el grupo tratado con placas para un 56.3%, 7 para el grupo tratado con clavos para un 43.7%. En cuanto a las fracturas consolidadas tratando con ambas modalidades, podemos ver que tuvimos ya un callo inicial a las 6 semanas, 4 pacientes tratados con placas, 5 pacientes tratados con clavos. A las 12 semanas tuvimos 5 pacientes tratados con placas, 6 tratados con clavos. Ya para un callo eficiente a las 6 semanas tuvimos un paciente tratado con clavos. A las 12 semanas 9 pacientes tratados con placas, 3 con clavos. A las 20 semanas tuvimos 5 pacientes tratados con placas y 4 pacientes tratados con clavos. Ya para un callo excesivo, a las 20 semanas tuvimos 7 pacientes tratados con placas y 1 paciente tratado con clavos. En cuanto al tiempo de hospitalario en los grupos tratados, de 3 a 5 días no tuvimos pacientes, entre 5 y 7 días tuvimos 11 pacientes para un total de un 22%, de los cuales 3 correspondieron al grupo tratado con placa y 8 tratados con clavos TEN, para un 27.2% para los tratados con con placas y un 72.8% para los tratados con clavos TEN, evidenciándose que este grupo tratado con clavos estuvo mucho menos estadía hospitalaria que los tratados con placa. Ya entre 7 y 10 días, el 76% de los pacientes correspondió a los tratados con placa y el 23.1% a los pacientes tratados con clavado endomedular. En cuanto a la presentación de la propuesta del problema científico, el autor de la investigación concuerda con otros autores consultados que en el caso específico de las fracturas diafisarias en niños, en este rango de edad, al afectar los huesos largos, el tratamiento a ser usado es aquel en el que podamos conseguir mejor alineación y que no se produzca acortamiento del miembro afectado. O sea, la alineación sin que se produzca acortamiento ni alargamiento de la extremidad afectada. Varios factores deben ser tomados en cuenta, por ende, tales como es el confort del paciente y de la familia sin que haya un impacto psicológico fuerte en ellos. En cuanto a las conclusiones, las fracturas diafisarias de los huesos largos en pacientes pediátricos, ya sea en fémur o en tibia, en los hospitales públicos, ha sido un problema que ha cobrado real notoriedad en los últimos años al aumentar este número de casos ortopédicos, y el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza no ha sido la excepción. Sin embargo, su manejo es controvertido porque no existe un consenso generalizado sobre cuál sería el gold estándar para el tratamiento de este tipo de fracturas. En el grupo etario de trabajo en cuestión, para la mayoría de las fracturas diafisarias existe una diversidad de tratamientos, ya sean quirúrgicos o conservadores, pero sí hay un consenso generalizado para las fracturas abiertas, fracturas patológicas con minuta, con canales medular amplios, donde el tratamiento real debería ser el tratamiento quirúrgico. Tomando como base que las fracturas diafisarias de los huesos largos, en su gran mayoría son de trazos transversos, son medio diafisarias y en su defecto son oblicuas cortas.
Sin duda, el enclavado endomedular flexible en titanio no es tan solo un procedimiento quirúrgico mayormente usado y el de elección aprobado por sus excelentes resultados tras acortar el tiempo de estadía hospitalaria, reducir los costos, eliminar la posibilidad de una reintervención quirúrgica por fatiga del mismo y menos complicaciones. En cuanto a las recomendaciones, el estudio realizado brindó la oportunidad de reconocer los problemas pertinentes en las restricciones existentes en el orden científico, tomando en cuenta el componente socioeconómico, al prever los costos de las opciones quirúrgicas como una dificultad para la implementación de este régimen terapéutico en pacientes de 7 a 13 años. Al mismo tiempo, plantea oportunidades de mejora situacional para la implementación de la misma como gold estándar para el manejo de este tipo de fracturas. Por ende, el autor recomienda uso de clavos TENS como gold estándar para todas aquellas fracturas diafisares en niños politraumatizados con fracturas medio diafisares, oblicuas cortas, reservar el uso de placa y fijación externa monolateral para aquellos pacientes con fracturas oblicuas largas, fracturas espiroides con minutas patológicas con cavidad medular mayor a 10 milímetros en niños con sobrepeso y aquellas fracturas subtragantéricas o próximas a la metáfisis distal femoral. Muchas gracias.